¿Lista? ¿Se ve? Sí, se ve súper bien. Dale. Ya, perfecto. Bueno, mi nombre es Bárbara Correa, soy kinesióloga dedicada al área desde la universidad. Trabajo y soy parte del equipo que formó SEKIM, el primer centro kinésico de la mujer, y tengo formación en rehabilitación de piso pélvico, principalmente de la mujer. Me dedico también a la rehabilitación y a la prevención en el embarazo y posparto, y actualmente acabo de terminar mi diplomado de oncología en la Universidad San Sebastián. Mi tema es la biomecánica del parto y quiero comenzar les quiero contar que el trabajo de parto es un evento fisiológico y eso es algo que no debemos olvidar. ¿Por qué? Porque muchas veces durante nuestras terapias, durante nuestras intervenciones con las mujeres embarazadas, de, de, de sus nacimientos, de sus hijos, nos encontramos con muchas historias de que el parto ha sido intervenido. Entonces quiero recalcar que es clave el respeto por la fisiología para el trabajo de parto, considerando que teniendo estos factores podemos prevenir un montón de disfunciones que están basadas en lo que nos dedicamos nosotros, que tiene que ver con las disfunciones de piso pelviano. Durante el trabajo de parto, lo que ocurre, viéndose bueno, se producen contracciones en el fondo del útero y esas contracciones lo que hacen es ir actuando directamente sobre el cuello del útero. Sobre el cuello del útero que está en una etapa inicial cerrado durante toda la gestación y que cuando nos acercamos a la fecha del parto se comienza a modificar. Se produce el fenómeno del borramiento, se produce el fenómeno de la dilatación del cuello del útero, y acá quiero recalcar que es muy importante y que ha quedado muy olvidado o no tan mencionado en los libros de obstetricia, la importancia de que el canal vaginal también se modifica y también se distiende considerablemente por el paso de los bebés. Una vez que los bebés pasan por el canal vaginal, se encuentran con la siguiente como barrera, que es la barrera muscular del piso pelviano que mencionaron nuestras compañeras en la presentación anterior. Entonces, a modo como, sino que para que vayan viendo un poco qué es lo que pasa durante un trabajo de parto, nos encontramos con que los niños empiezan a avanzar, se encuentran con el cuello del útero y lentamente empiezan a modificar el cuello del útero. Luego de esa modificación empiezan a avanzar a través de la paso es un paso muy importante porque juega un rol fundamental en la prevención y en la protección del piso pelviano. Mientras los niños están avanzando, van generando movimientos y esos movimientos se ven facilitados con la movilidad de la pelvis de la madre. Y eso es uno de los factores más importantes que tenemos que recordar al momento de pensar en un trabajo de parto, ¿cierto? Y al pensar en cómo podemos prevenir las disfunciones de piso pelviano. ¿Por qué? Porque cuando estamos pensando en los partos antiguos, ¿cierto? En los partos que tenían probablemente que tuvieron nuestras mamás de parto en donde la mujer está recostada con sus articulaciones sacroiliacas con falta de movilidad, o sea, sin poder tener la capacidad de mover su pelvis para ir con la boca. También nos encontramos con que la mujer se encuentra con un estado de bloqueo sensitivo y motor de su cuerpo desde la cintura para abajo, producto del uso de la anestesia en dosis elevadas. Acá es importante recalcar que el uso de la analgesia no es algo que tenemos que tratar de evitar estrictamente, pero sí una dosis que bloquee este proceso cognitivo de sentir y de poder generar movimientos del cuerpo y tener conciencia de eso es un factor que va a agravar muchísimo el proceso fisiológico de la pelvis para facilitar el proceso de la salida de los bebés. Acá yo les muestro cómo está conformada la pelvis, ¿cierto? Y la pelvis en su estrecho superior tiene un diámetro transversal que es más largo que el diámetro anteroposterior. ¿Cuál es la importancia de eso? Que el cráneo de los niños es más largo anteroposterior que en su línea biparetal entre
la pelvis, el estrecho superior de la pelvis, y la cabecita de los bebés cuando están con una presentación adecuada. La presentación adecuada o la presentación ideal para poder permitir que este trabajo con una presentación occipito anterior izquierda, y es ahí donde el bebé empieza a incorporarse lentamente a este canal pélvico para poder ir descendiendo y poder iniciar todo este mecanismo de los movimientos cardinales. Entonces, si nosotros nos vamos a observar cuáles son, o queremos entender cuáles son los mecanismos que tenemos que facilitar para las distintas etapas del trabajo de parto, tenemos que considerar este proceso en 3 o 4 etapas. La primera etapa es la etapa en que el bebé ingresa al estrecho superior, y ahí necesitamos que el sacro, que es la estructura que está recibiendo la columna y que se conecta con los huesos ilíacos, se vaya a una contranutación. El término técnico es contranutación, pero también se puede hablar de una extensión del sacro. Y con esa contranutación del sacro, lo que ocurre es que las palas ilíacas se van a una rotación externa, provocando también que las caderas hagan una rotación hacia externa. Entonces, para permitir el ingreso de los bebés, necesitamos que la pelvis se vaya moviendo constantemente y que genere una rotación posterior de los huesos ilíacos y una contranutación del sacro. En la segunda etapa y la tercera etapa, esta es una de las etapas más importantes y fundamentales para el descenso y para que el proceso del trabajo de parto sea lo más fisiológico posible también. ¿Por qué? Porque el bebé cruza el estrecho, se encuentra con las espinas ciáticas. Lo que debemos tratar de recomendar en estas situaciones es facilitar los movimientos de flexión y extensión de columna lumbar, ya que los movimientos de flexión y extensión de columna lumbar van provocando movimientos del sacro, y a su vez van generando movimientos de cadera que van a ir. Importante también como destacar en este proceso de paso por el canal pélvico, por la excavación pélvica, es que la mujer debiese estar buscando posiciones asimétricas y en constante movimiento. ¿Por qué? Porque los movimientos asimétricos facilitan los cambios de amplitudes de la cavidad pélvica, facilitando que los niños, cuando van haciendo sus movimientos cardinales, puedan ir descendiendo sin tanta restricción. Y cuando tenemos dosis bajas de analgesia o cuando casi no tenemos dosis de analgesia, es muy fácil poder colaborar en este proceso, porque la mujer va sintiendo dentro de la cavidad pélvica ciertas incomodidades. Esas incomodidades, que son como presiones internas, van invitando a la mujer a que vaya cambiando de posición constantemente, y así pueda ir desde su fisiología y desde su comunicación con el bebé, permitiendo el paso de su hijo. Acá también se puede recomendar muchísimo que la mujer busque posiciones más verticales, en 4 apoyos o sedente sobre el balón, constantemente moviendo. Y en la cuarta etapa es cuando el bebé pasa por la arcada púbica y se produce la pelvis y comienza la dilatación de los músculos del piso pelviano. Entonces acá lo recomendado es evitar el apoyo del sacro, o sea, la posición clásica, que es la posición de litotomía, porque si tenemos el sacro bloqueado, el movimiento de nutación que se necesita para este proceso y para que los músculos del piso pélvico se puedan distender de forma adecuada, se puede ver bloqueado. Y acá, dentro de lo posible, también se pudiese solicitar a la paciente que pueda hacer una rotación interna de las caderas para poder ir separando los isquiones. Acá tenemos otro video que es muy importante para destacar la importancia de una hormona, que es la relaxina, y la relaxina es una hormona que le da flexibilidad a todo el cuerpo durante el trabajo. Lo que tiene es hacer que los tejidos ligamentosos se vuelvan mucho más suaves, mucho más blandos, y eso permite que la movilidad sacroiliaca, que estamos esperando que facilite el proceso de paso de los bebés por el canal pélvico, va a generar que los huesos ilíacos en relación al hueso sacro tengan mayor amplitud de movimiento, por lo tanto el paso de estos bebés por este canal pélvico se pueda ir facilitando. Si nosotros
contracciones activas del fondo del útero, colaborando también los bebés desde su polo cefálico, lo que hace el polo cefálico es ir generando presión sobre los músculos, vayan recibiendo esta presión y vayan permitiendo que se distienda la musculatura y permite la salida de los bebés, ¿cierto? Otra cosa que es muy importante destacar es que el cráneo de los bebés es moldeable durante el trabajo de parto y eso también permite la salida del bebé de forma mucho más sencilla versus si es que esta situación no ocurriera. Entonces nos vamos a la capa profunda del piso pelviano, donde sabemos que durante el trabajo de parto el bebé se va a encontrar con el diafragma urogenital y va a provocar un descenso progresivo de su cabecita. El estiramiento de la musculatura perineal va siendo progresivo en la medida que va descendiendo el bebé, y una vez de que pasa la cabecita del bebé, la distensión su estado basal, que es un estado más bien de reposo. Y eso está dado gracias a que las fibras musculares del piso pélvico son elásticas y tienen la característica elástica de deformación. Entonces tenemos un piso pelviano que está en un estado de reposo y podemos ver la diferencia de dimensiones que encontramos sobre la musculatura vulvar, sobre la musculatura transversa y también sobre el ástulo rectal. Y en ese contexto tenemos que considerar algo que es clave, que las fibras musculares, en todas las fibras musculares estriadas nos encontramos con los usos neuromusculares y con los órganos tendinosos de Golgi. Y estas terminales nerviosos son terminales encargados de sensar la distensión del músculo y la velocidad de deformación. Por lo tanto, cuando nos encontramos con procesos de parto, de nacimiento de los niños que son muy rápidos, muy violentos, provocados por un pujo muy intenso o provocados por una maniobra de presión de fondo de útero, estamos exponiendo a ese periné a tener más posibilidades de desgarro, ya que la respuesta de la musculatura va a tener que ver con un reflejo miotático, en el cual, frente a este estiramiento, las fibras musculares se van a... contraer para buscar de cierta forma proteger el músculo. ¿Sí? ¿Me llegó un mensaje? ¿Está todo bien? Entonces, ¿cuáles son los músculos que más se pueden ver afectados en este proceso? Es el pubo musculatura. En estudios que se han hecho, no cadavéricos, se han hecho estudios a través de programas de recreación de la deformación del músculo, muestran cómo en una etapa inicial del trabajo de parto, el músculo pubo vaginal y el músculo pubo rectal están en su estado de reposo con una longitud sarcomérica, una longitud muscular basal, y luego cuando el bebé corona, estos músculos descienden y se elongan casi al doble, podrían incluso llegar a elongarse a un 2.5 veces más de lo que tienen en su estado de reposo. Por lo tanto, eso habla de cómo la capacidad del músculo, en la medida que va recibiendo la carga de la presión de la cabecita de forma progresiva, puede ir permitiendo que puede permitir que se elongue al punto de pasar una cabecita del bebé sin necesariamente sufrir un daño. Y que estas estructuras se dañan principalmente cuando las cargas que recibe la musculatura son muy violentas, son muy intensas, o cuando la musculatura del piso pélvico se encuentra muy acortada producto de dolores o de adherencias o de contracturas previas al proceso del parto. Entonces, si nosotros nos vamos a este esquema que podemos encontrar, que representa la cabecita del bebé saliendo por el canal pélvico, por la musculatura del piso pélvico, nos encontramos con que la línea que está delimitando esta zona verde representa a la sínfisis del pubis, y todo esto que está acá rosado es musculatura elevadora, musculatura del piso pelviano.
El círculo o la rayita que está en color calipso representa el vértice, ¿cierto? El polo cefálico de la cabecita de los bebés, y la zona que está amarilla habla de el núcleo central del perineo. Y vemos cómo lentamente, en la medida que la cabecita del bebé va generando una presión y va empujando esta musculatura, este núcleo central del perineo se va alejando, la musculatura del piso pelviano se va alargando y el vértice puede seguir descendiendo sin generar grandes conflictos o daños perineales. Entonces, a modo de resumen, ¿qué es lo clave para poder prevenir que exista algún daño del todo de los bebés en caso de que sea un parto sin uso de instrumento? Es que la mujer pueda tener una retroalimentación sensitiva. Y para que exista esa retroalimentación sensitiva es clave que la mujer pueda tener dosis pequeñas de anestesia o ojalá no tener dosis de anestesia. Esa disminución de bloqueo sensitivo, por lo tanto, aumento de la percepción de la zona, nos facilita ir percibiendo las modificaciones de la longitud muscular, las modificaciones de las presiones de la cabecita dentro de la cavidad pélvica, por lo tanto, permite que los músculos del piso pelviano se vayan distendiendo progresivamente a su tiempo, sin perder la fase elástica de elongación. Y luego, tenemos que considerar también la importancia de la técnica de pujo, porque cuando la mujer está muy anestesiada o cuando no tiene conciencia de lo que significa un pujo fisiológico, lo que va a hacer es un diafragmático, y esos tipos de pujos son los que provocan un cambio de longitud muscular muy violenta y son los que predisponen finalmente a la posibilidad de un desgarro o de que el médico se vea la necesidad de hacer una el parto, es tratar de permitir que tenga una técnica de ojalá semisentada con las caderas en flexión de 90 o ojalá más flexión, ¿cierto? Que los músculos abdominales sean los que colaboren con el pujo que tiene que ser percibido desde la zona de perineal, o sea, la mujer cuando siente la cabecita del bebé presionando sobre la línea rectal o sobre las estructuras del recto, va a tener el deseo incontenible que la técnica de pujo sea fisiológica, ¿cierto? Y puede ir colaborando con la mecánica muscular de la musculatura transversa, de los músculos oblicuos, que van a ir cerrando las costillas y van a ir empujando con la musculatura abdominal sobre el fondo del útero. Se va a mantener una adecuada alineación del cuerpo de la cabecita del bebé en el sentido del descenso hacia el cuello y luego hacia el canal pélvico. Y el pujo fisiológico también permite que la musculatura del piso pelviano se vaya relajando sincrónicamente. Perfecto. Y permite también la capacidad de la mujer de orientar hacia dónde tiene que dirigir el pujo, porque uno de los factores que más predispone al daño del pélvico durante el nacimiento de los bebés es realizar el pujo. Nosotros realizamos un pujo en dirección hacia el esfínter del ano, la presión se va directamente sobre el núcleo central del periné, sobre el esfínter del ano, provocando mayor posibilidad de aparición de hemorroides o que se pueda generar algún tipo de mayor daño en el tabique recto vaginal. Entonces, para cerrar esta presentación, les quiero invitar también a que cuando hablemos de educación de preparación al parto, les enseñemos a la mujer la importancia de la biomecánica de la pelvis, de mantenerse en movimiento constantemente para que estas posiciones verticales, esta libertad de pelvis, esta posibilidad que tenga ella de estar cambiando de posición constantemente según sus sensaciones, les facilite el nacimiento de sus bebés, permitiendo un periné indemne y previniendo las posibles alteraciones de piso pélvico en el periodo postparto, para evitar que estas fibras musculares se puedan pasar a una fase de deformación plástica y luego a la ruptura del tejido. Eso. Les agradezco
la atención. Les recuerdo de la importancia de la biomecánica del parto y les invito a leer textos sobre Nuria Vives, que Nuria Vives es una de las inspiradoras de todo lo que yo he estudiado en este proceso. Gracias. Muchas gracias, Bárbara.